desarrolle en el nuevo programa que es trabajo cardiorrespiratorio. Obviamente, para entender trabajo cardiorrespiratorio hay que entender algunas cosas de bomba cardíaca, ¿m? Entender cómo funciona la bomba cardíaca, no tanto ciclo cardíaco, ¿m? Pero tampoco ustedes pueden ser, eh, porque van a ser kinesiólogos, tienen que ser aquel que hace un curso de fitness y pone un gimnasio, es decir, o hace cualquier tipo de asistencia kinésica sin la responsabilidad de haber estudiado, ¿no? Entonces, la CRF o capacidad cardiorrespiratoria se refiere, digamos, a la capacidad del sistema, por un lado circulatorio y por otro lado respiratorio, ¿no? Para suministrar oxígeno a los músculos esqueléticos durante una actividad sostenida. Es decir, ¿a qué apunta el tema digamos, digamos, cardiorrespiratoria? Que ustedes entiendan, ¿no? Eh, a que ustedes entiendan que, digamos, cómo se maneja la actividad física con respecto al consumo de oxígeno. Nosotros incorporamos, como ya vimos en algún momento, incorporamos oxígeno, ¿no? Vamos a verlo, por ejemplo, en un vamos a incorporar un poquito, vamos a ver algunas cositas acá, ¿no? Y vamos a ver esto, ¿no? Nosotros incorporamos atmósfera, alvéolos, sangre y tejido. ¿Se ve el power? Sí, Sí, profesor. Bueno, fíjense, de sí, atmósfera, profe. exacto, gracias, de atmósfera hasta los tejidos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo, por la ventilación, ustedes en este momento están ventilando, pero también están respirando. Son dos conceptos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque la ventilación tiene que ver con algo mecánico y la respiración tiene que ver con algo metabólico. O sea, en sí, ninguno de los dos puede ser independiente del otro. Está es decir, yo ventilo, luego respiro. Respiro, luego ventilo. ¿Mm? Ninguno de los dos, de ninguna de las dos instancias es independiente de la otra. Yo ingreso aire por ventilación, lo llevo hasta los tejidos, ¿no? Y allí hago la respiración. La respiración es un concepto metabólico donde yo entrego oxígeno y me llevo dióxido de carbono. ¿Quiénes son los actores que llevan el oxígeno desde el pulmón hacia los tejidos? ¿Mm? Es decir, ¿cómo viaja el oxígeno? ¿Qué ómnibus toma? Por la sangre. Sí, ¿y quién está en la sangre? Digamos, o cuáles son los modos en los que viaja, ¿no es cierto?, el oxígeno en la sangre. Primero, ¿yo respiro oxígeno o respiro aire? Aire. A ver, alguien dijo oxígeno, alguien dijo aire. ¿Alguien que desempate? ¿O alguno más? Aire. En sí Oxígeno. aire porque en el Aire. aire hay hidrógeno también. Ajá, ¿el aire tiene? Hidrógeno. A ver, condrógeno es una cosa. Dióxido. Ujú. Entonces, yo tengo, en el aire ambiente hay dióxido de carbono, en el aire ambiente. Acá vamos a hacer una distinción muy importante, porque en el aire ambiente hay dióxido de carbono, pero yo no lo inspiro al dióxido de carbono, salvo que esté en un ambiente tóxico donde las partes por millón sean altas, muy altas. Entonces sí puedo, respirarlo. Pero yo respiro aire.
Yo no respiro oxígeno. Fisiológicamente, el aire es una composición de gases, de otros gases, de oxígeno y de nitrógeno. Para el que dijo hidrógeno, no importa, equivocarse es aprender, ya les dije. No se crean ni tontos y vivos, no se dividan, ¿no? Vamos a aprender todo. Yo también me equivoqué y muchísimo. Y de esa forma aprendí. Entonces, estamos con, respiramos, entonces, ¿qué respiramos? Aire. Perfecto, aire. Ese aire es una mezcla de gases, fundamentalmente de oxígeno. ¿Mm? El oxígeno, el oxígeno está en una proporción en el aire inspirado, ¿no? En el aire inspirado. Está en una proporción, ¿m? Que es 21%. ¿M? O sea, nuestro aire inspirado tiene 21% de oxígeno. ¿M? Entonces, ese 21% de oxígeno va a ser, ¿no? Llega hasta los alveolos, la última parte del árbol respiratorio nuestro, en la profundidad del pulmón, pasa a la sangre, ¿no? Y allí tiene dos carriers, sería, ¿no? En inglés, sería dos transportadores. Uno es la propia sangre, porque el oxígeno se disuelve en el plasma. ¿Mm? ¿De qué depende la disolución? De un líquido, de un gas en un líquido. ¿De qué depende? ¿No? ¿De qué depende la De la disolución de un gas? presión. Exacto, de la presión que yo le dé al gas. ¿Qué ejemplos de todos los días ustedes conocen de gases disueltos en líquidos? ¿Qué bebidas? Las bebidas La carbonatadas. Coca-Cola. Claro, claro, la Coca-Cola, las colas, todas las bebidas que sean carbonatadas. Ustedes destapan una bebida de esas y comienza a ver burbujitas, ¿no es cierto?, hacia la superficie, ¿no? ¿Ah? O sea, a partir de que yo destapo, estoy desgasificando, estoy desaturando, sería así. Y eso está relacionado con una ley física, que es la ley de Henry, que ustedes la van a estudiar, o ya estudiaron, o la van a estudiar en biofísica. ¿Mm? Yo, cuando saturo un gas, le pongo la ley de Henry encima. ¿Mm? Cuando saturo un gas. Ejemplo, fabrico soda, fabrico bebidas gaseosas o cualquier bebida que tenga gas. ¿Está? Eh, el porciento de oxígeno en el aire que yo respiro es 21%. Yo en este momento, que estoy en mi casa, acá, dándole la clase, ustedes que están en sus casas, en su pensión, en su habitación, en la facultad, donde sea, están también respirando el mismo aire que yo, casi a la misma presión, porque estamos a 200, 300 kilómetros. No es mucha la variación de presión de la atmósfera. Entonces estamos a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Mm? Entonces, si 760 milímetros de mercurio tienen el 21% de oxígeno, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en esos 760 milímetros de mercurio? 21% de 760, ¿cuánto es? Rapidus. Hola. 21% de 760. ¿Cuánto es? 180, ¿Sí? aproximado. 160. 159. Ajá, 160. 159. Va entre 150 y 160 más o menos. Para las peores y las mejores calculadoras. ¿M? O calculadores. Entonces, esa es la presión parcial de oxígeno. Presión que yo si aumento la presión atmosférica a la que estoy respirando, voy a aumentar en la sangre la presión parcial de oxígeno, que es muy importante, tanto la presión de una arteria como de una vena, que son distintas, porque la arteria va a llevar en general, ¿no?, sangre muy oxigenada y la vena va a llevar sangre desaturada, es decir, sangre con mucho menos oxígeno, ¿sí? ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo cómo viaja, porque ustedes, si no saben todo esto, no van a poder entender trabajo cardiorrespiratorio, si yo no les doy respiratorio esta semana. La otra, vamos a ver ya sí, qué hacen todos estos que hacen alta intensidad en el gimnasio, como los que hacen, por ejemplo, CrossFit de alta intensidad, como los que hacen, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, de High Intensity Sports, ¿no? Es esa cosa que va y empiezan a meter martillazo y levantan goma y hacen dominada y hacen un montón de cosas una tras otra, que al final es un loquero, ¿no? Nadie entiende nada, pero bueno, eso es, ¿no es cierto?, trabajo cardiorrespiratorio. Bueno, eh, el oxígeno llega al tejido, ¿m? Llega al tejido, viajó disuelto, o viajó con qué proteína que está dentro del glóbulo rojo. La hemoglobina. La hemoglobina, exacto, sí, de las dos formas, entonces disuelto y dentro del glóbulo rojo. Va a viajar. Él viaja, llega a la célula. ¿Para qué sirve en la célula el oxígeno? ¿Qué vieron ustedes en el ingreso? ¿Qué vieron en biología celular? ¿O qué vieron alguna vez en biología? ¿Para qué sirve? Para la actividad metabólica. Para la actividad metabólica en el ciclo de Krebs, en la cadena respiratoria. ¿Está? Y nosotros, para poder cuantificar, porque fíjense que si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, que el trabajo cardiorrespiratorio, ¿no? Me voy a poner los anteojos, o la capacidad cardiorrespiratoria, se refiere a la capacidad del sistema circulatorio y respiratorio para suministrar oxígeno a los músculos esqueléticos durante la actividad física sostenida. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero está todo bien, profe, pero ¿y la capacidad respiratoria, esta capacidad de la que usted nos habla, ¿no es cierto? ¿Cómo cómo la podemos medir, me dicen ustedes? ¿Mm? Ay, mi Dios. ¿Cómo la podemos medir? Entonces yo les digo, bueno, miren, resulta que la podemos medir, ¿no? La podemos medir con el consumo máximo del oxígeno metabólico. Entonces usted me dice, ah, bárbaro, genial, no entendemos un carajo. Entonces, yo transporto oxígeno con fines metabólicos, ¿no? Pero ¿cuánto transporto? ¿Cuánto transporto? ¿Y cuánto uso del que transporto? ¿Me entienden el concepto? Es decir, yo transporto oxígeno desde el alvéolo por sangre hasta los tejidos, ¿no? Pero ¿cuánto transporto? ¿Y cuánto del que transporto consumo? Otra forma sería, yo transporto, digamos, solamente lo que necesito o transportaré más. Y si transporto más, ¿cuánto más transporto? ¿No? ¿Y quién es básicamente el sistema de los dos que ustedes contestaron? Oxígeno disuelto y oxígeno que lleva la hemoglobina, el que a mí me sirve. ¿Mm? Primero entonces, cuál sería el oxígeno, el sistema de transporte que más me sirve a mí, el de la hemoglobina o el disuelto? ¿Cuál transportará más oxígeno? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será el más importante? ¿Cuál es el del que más se habla? Hemoglobina. Claro, el de la hemoglobina, porque por cada gramo de hemoglobina se transportan 1,39 mililitros y el otro transporta 0,003 mililitros. ¿Mm? ¿Está? Entonces, de alguna manera, es mucho más importante el de la hemoglobina. No quiere decir que el otro no sea importante. Hay situaciones médicas, hay situaciones importantes. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la medicina del buceo, cómo funciona, y van a ver que ese sistema de transporte por presión es importante en el buceo. Pero volvamos a esto. Es decir, transporto por la hemoglobina. Nosotros tenemos 14 gramos cada 100 mililitros de hemoglobina. Vayan sacando la cuenta con una calculadora. Yo les dije que transportamos
1,39 por gramo. Multipliquen eso por 14 gramos que tienen cada 100. Eso lo multiplican por 10. Porque ahí ya tenemos para 1000 mililitros. Tenemos 5 litros de sangre. Y eso hay que multiplicarlo por 5. ¿Entendieron la cuenta? 1,39 que trae 1 gramo por 14 gramos. Ahí tenemos lo que transportamos por cada 100 mililitros de sangre, ¿sí? Hay que multiplicarlo por 10 y a partir de ahí, ¿no? De alguna manera, por 5. Eso les va a dar más o menos 1000 mililitros de oxígeno. Ahora vamos a sacar cuánto nosotros necesitamos básico y mínimo para poder vivir. Que ya está tabulado y ya está hecho. Nosotros necesitamos, y anoten esto que es muy importante y es pregunta de parcial, son 3 mililitros por kilo y por minuto, porque el valor que yo voy a sacar cuando saque la capacidad de los sistemas circulatorio y respiratorio, ¿no? va a ser, digamos, por minuto, porque todas las actividades están referidas por minuto. ¿Está? ¿Entendieron esto? ¿Entendieron el concepto? Es decir, yo tengo un consumo por kilo y por minuto. Si yo no les explico todo esto, ustedes no van a entender un sorongo de nada. Pero nada. Profe, Sí, sí, serían 3 mililitros por kilo y por minuto. claro. Usted no me diga cuánto pesa, pero si usted se pesó la última vez, multiplique 3 mililitros por sus kilos y por minuto. Eso le va a dar el consumo por minuto suyo. ¿Está? Y fíjese que le va a dar algo menor a 300. ¿Está? Supongo, ¿no? Menor a 300. Eso, usted fíjese que hablamos de que transportamos casi 1000 mililitros. Quiere decir que mi sistema está preparado, ¿no es cierto? ¿Está preparado para qué está preparado el sistema? Está preparado para que yo pueda ir al gimnasio, ¿no es cierto? Y hacer una actividad muy intensa. No indefinidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema que se va cargando de oxígeno, al cual yo de 300 subí a 900 en una actividad. Pero no la voy a poder sostener a tanto consumo de oxígeno. ¿Entienden esto o no? ¿Entienden? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, te escucho. Sí, profe. Yo de 300 me voy acercando, porque cada vez hago una actividad más intensa. Me pidieron que haga 5 rep de esto, 5 rep del otro, ¿no? Pero de pronto me piden 20 rep de un circuito de fuerza, por ejemplo. O de un circuito de actividad aeróbica. Todas las, digamos, toda la actividad cardiorrespiratoria que vamos a ver, ¿no? Son actividades caracterizadas por ser, primero, continuas, ¿está? Después, cíclicas, y después intervienen, ¿no? Grandes grupos musculares, durante un periodo prolongado. La intensidad de estas actividades es la variable más importante y la más difícil de, digamos, de determinar. La más difícil de determinar. ¿Está? Entonces, de alguna manera, hablamos de resistencia cardiorrespiratoria. Esa resistencia cardiorrespiratoria se puede definir, y acá vamos a hablar un poquito, 10-15 minutos más, como la capacidad para realizar tareas moderadas, que van, digamos, a implicar la participación de grandes masas musculares.
¿Durante cuánto tiempo? Durante periodos prolongados. ¿Mm? Y tiene que ver con la capacidad funcional del aparato circulatorio, ¿m?, y respiratorio, tanto de ajustarse y ser capaz a hacer esa actividad, pero también, digamos, de recuperarse de los efectos del ejercicio muscular. ¿M? Esto está como muchas veces dicen, bueno, si usted tiene resistencia cardiorrespiratoria, tiene salud, ¿no? Vamos a ver que es así. ¿M? La actividad, digamos, cardiorrespiratoria se puede, digamos, desarrollar, ¿no? Si nosotros dijimos, por ejemplo, que son actividades cíclicas, ¿no? Que son actividades cíclicas, continuas y de grandes grupos musculares, ¿qué se les ocurre, por ejemplo, qué actividad se les ocurre que podríamos hacer dentro de las que ustedes hacen todos los días de un deporte determinado? ¿Qué deportes entrarían en actividades cíclicas, por ejemplo? Pregunta de parcial, ¿no? Así que, ¿m? Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes todos los días? Cuéntenme qué actividad hacen. ¿Van en bicicleta a la facultad? ¿Van caminando? ¿Van en moto? ¿En auto? ¿Los pasan a buscar? No sé. ¿Cómo van? Caminar. Es, es una actividad cíclica el caminar que vimos en marcha, por ejemplo. Mueve grandes Sí, grupos musculares, caminar, claro, claro que es actividad cíclica. Mueve grandes grupos musculares, por ejemplo. Caminar, Sí. claro. Mueve, por ejemplo, toda la postura. Todo lo que es postura lo mueve. Ujú, ujú. Suben escaleras, por ejemplo, en algún momento para cuando llegan al departamento, a la pensión. Suben escaleras, por ejemplo. Ujú. Natación también vimos. Natación también, por ejemplo. ¿Reman alguna vez? ¿Remaron en los ríos de acá? ¿En los ríos de Entre Ríos, por ejemplo? Sí, también. sí, sí. Ajá, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Mi nieto llegar. Bueno, sobre, digamos, la intensidad es la variable más importante y la más difícil de cuantificar o de medir. Van a ver ustedes después que terminamos en una espirometría, que después yo les voy a explicar qué es la espirometría. Pero la intensidad en estos ejercicios, o en trabajo cardiorrespiratorio intenso, más o menos oscila entre el 55 y el 85% de la frecuencia cardíaca. Por eso vamos a ver en la próxima clase del miércoles bomba cardíaca, para que ustedes vean cómo funciona y a qué frecuencia funciona y cómo ustedes pueden tomar el pulso de la actividad cardíaca. El pulso nuestro se mueve entre 60 a 80 pulsaciones por minuto. Digamos, y tendría que aumentar al 55 y hasta el 85%, digamos, de la frecuencia cardíaca de reserva, es decir, o entre el 90 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Según físicamente cómo estamos. Cualquier persona que no esté preparada para esto se va a caer dura. Pero digo, si yo tengo 60 por minuto y digo, bueno, voy a trabajar al 50% de esa frecuencia, ¿a cuánto trabajaría? ¿A qué frecuencia trabajaría? ¿Hasta qué frecuencia me dejarían subir ustedes? Tengo 60 por minuto de base. Tengo 60 pulsaciones por minuto. Me dice, y ustedes me dicen, profesor, usted tiene que trabajar aquí en el gimnasio a un 50% de esa frecuencia cardíaca. ¿A qué frecuencia cardíaca
yo me tengo que remitir y mirar en la máquina que no me suba de cuánto. 50% de 60, ¿no? ¿Cuánto es? Sería 90, profe. Exacto, correcto. ¿Están de acuerdo los demás? Los 181 alumnos restantes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bien, bien. Es decir, ¿van entendiendo esta cuestión? Es difícil porque ustedes tienen un montón de cosas que, de alguna manera, conocimientos previos, pero los vamos a ver 2 semanas seguidas esto, porque es un tema jodido, ¿no? Pero bueno, pero igual lo vamos a ver, lo vamos a sacar adelante. Ustedes tengan paciencia y tengan fe y estudien. Que todo es fácil si uno tiene fe y estudia, y tiene plan y tiene sueños. Ustedes tienen que ser kinesiólogos. Bueno, vamos entonces. Otra cosa es cuánto debe durar la actividad, ¿no es cierto?, que nosotros de alguna manera hacemos o vamos a hacer. Tiene que durar entre 20 y 60 minutos. Porque cuando yo, cuando yo recomiendo una actividad o ustedes recomiendan una actividad, está recomendado, digamos, en función de la intensidad y la frecuencia semanal, ¿no? Con una frecuencia mínima, y entonces yo pregunto, y bueno, ¿cuántas veces hago, licenciado, esto? Y ustedes me dicen, 3 sesiones por semana. Al 50% para empezar, ¿no? Y al 85% para caerme duro, digamos, pues hay gente que trabaja al 85%, ¿no? Es decir, esto depende de, digamos, de la intensidad del esfuerzo. Inicialmente vamos a hacer intensidades bajas y la duración tiene que ser corta, después irá aumentando, ¿no? A medida que yo me habitúe al ejercicio y que la resistencia sea mejor. Pero de alguna manera eso es lo que más o menos después hay recomendaciones de los centros de control y de la prevención de enfermedades. Sobre la frecuencia en una semana, sobre, bueno, ciertas cosas, ¿no? Esto es importante porque digamos, esta forma de entrenarse es muy importante para la recuperación cardiovascular. Tiene que ver con lo que ustedes van a hacer después cuando rehabiliten pacientes cardiovasculares. O hacer ejercicio antes de una operación, por ejemplo. Trasplante cardíaco, una operación determinada cardíaca.